Durante muchos siglos, en diversas religiones alrededor del mundo, han descrito el infierno como un lugar oscuro, pesadillesco, en donde tus peores pesadillas se volverán hacia ti. Tu alma, por toda la eternidad, no solamente arderá en las llamas eternas, sino que será torturada de diferentes maneras y de peores formas posibles, en la que la imaginación del hombre no puede ponerse idea de cómo será aquel sufrimiento, de cómo serán aquellos castigos impuestos por los demonios. Cada religión tiene su propia versión. No obstante, Dante Alighieri, un poeta italiano, escribió en la Divina Comedia su propia versión del inframundo, con varios subniveles en que cada obra explicaba cómo funcionaba cada estructura. Cada persona de 7,000 millones de seres humanos creamos nuestro propio concepto del infierno mismo. Cada ser humano tiene talento para imaginar, así como para destruir todo. Entonces ya te estás dando una idea a lo que me estoy refiriendo sobre el infierno humano. Y cuando me refiero al infierno humano, me refiero a todas aquellas atrocidades que en la historia de la humanidad ha causado a la propia especie. Genocidios, campos de concentración, guerras, pestes. Si eres de mente abierta, me dirás cuál es el lugar más temible creado por el hombre, en donde millones de personas murieron y tuvieron en sus propias constancias, en su propia corta vida, lamentablemente vivieron calvarios inimaginables. Pero si eres de esas personas que no poseen tanta imaginación, no te preocupes. Yo te ayudaré a que puedas concebir esa imaginación oscura que está dormida en tu conciencia. Bienvenido y prepárate, porque has sintonizado Surd Horror. Y comencemos. Sé que me dirás que el campo de concentración polaco, Auschwitz, es el peor infierno humano creado. Recientemente en nuestra historia, en el siglo XX, durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, para exterminar todo rastro judío en Europa, construyeron este campo, en donde es cierto que las peores miserias humanas quedaron inmortalizadas en cada pasillo de este lugar. Pero te diré que no. Con perdón y mucho respeto, existe un lugar que no necesariamente debe de estar en el otro lado del mundo. Hay un lugar en este continente, en Norteamérica, precisamente en México, en donde reside un lugar como este, que durante 76 años aproximadamente ha atestiguado las más peores, trágicas y perturbadoras anécdotas que muchos guardias de seguridad y presos tienen para contar. Como bien te dije antes, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, existe un lugar de esa talla, un lugar aterrador,
en donde las peores miserias humanas se vivieron durante más de 70 años. Inaugurado en 1943 y cerrado sus puertas el 1 de octubre de este mismo año, en el 2019, ha dejado tras de sí un gran lago de sangre y muerte. Ubicado en la ciudad de Apodaca, cerca del Cerro del Topo Chico, este lugar, también conocido como una prisión o cárcel, más bien fungía más como un campo de concentración, si lo vemos de esa manera, ya que la administración del lugar era tan horrible e inhumano. Y déjame decirte que tenía un centro psiquiátrico que, al ver las fotografías, no parece de esas películas sacadas de algo pesadillesco, de algo aterrador. Pues bien, antes de que este lugar cerrara para siempre, un guardia de seguridad, de que su nombre voy a omitir, y su edad también, este hombre patrullaba por una noche antes de terminar su jornada nocturna e irse a descansar en la mañana. Pues bien, este hombre todas las noches siempre pasaba por el mismo pasillo sin que nada lo molestara. Sus demás compañeros tenían que administrar los otros lugares del lugar. Tenían que caminar en largos pasillos, tenían que caminar durante largas horas para que ningún preso tratara de huir, o más bien, de que no, digamos, intentara escapar. Lo que este hombre no pensó ver o escuchar son los alaridos de varios presos, gritando de piedad, gritando de dolor, e incluso uno gritaba de que por favor no me mates. Todas estas palabras y frases quedaron en la mente de este hombre, ya que no solamente fue esa noche, que durante horas se escuchaban las mismas palabras de siempre, hasta que harto, ni corto ni perezoso, llamó a sus demás compañeros de que vinieran. Algo extraño estaba pasando en uno de esos habitaciones, o tras las rejas se podría decir. Lo que vio era el horror en persona, era el terror reencarnado en carne y en hueso. A aquel hombre le tocó ver cómo 3 sujetos con un martillo y el otro con un hacha masacraban brutalmente y sin piedad a uno de los reos. Lo masacraban, le cortaban sus extremidades. Con el mazo le aplastaron la cabeza como si fuera una nuez. Su sangre, que ya esparcida por toda la habitación. El hombre rápidamente sacó su pistola para detenerlos, pero era demasiado tarde. La locura se había apoderado de él. Corrió muy lejos para llamar a sus demás compañeros, pero ellos no respondían la radio. Preocupado, salió a buscarlos hacia del otro lado del campo. Lo que estás viendo son imágenes de cómo luce la cárcel, o bueno, de cómo lucía. Del otro lado del edificio, el segundo a la derecha, el hombre rodeó todo y se dio la mala noticia de que sus compañeros habían sido brutalmente asesinados y sus cabezas colocadas cerca de una estatua de la Santa Muerte. En este lugar, no solamente las personas que sufrían de alguna enfermedad
eran llevadas a un hospital psiquiátrico ahí mismo en la cárcel, ahí mismo en ese penal del Topo Chico. Ese lugar, digamos, entre comillas, psiquiátrico, dejaban a la locura que todos los asesinos sueltos, que todas las personas de ese lugar se torturaran entre ellos. Solo habían 2 palabras para describir el centro psiquiátrico del penal del Topo Chico: una locura y terror. Si me dejaras darte una tercera palabra, sería terror absoluto. Y como te dije bien antes, ahí todos los criminales más peligrosos desataban sus más oscuras y sangrientas historias de terror. En otra anécdota, en varias celdas que se encuentran en total abandono y en total desastre, ocultaban cadáveres debajo de las paredes, ocultaban incluso en el techo rostros y restos humanos. Por eso era muy normal y común ver gusanos esparcidos por todas las paredes y el pasillo del lugar. Ya era muy común ver gusanos en todas partes, ver excremento, sangre y vísceras. Todos los días se reunían los peores y más oscuros criminales para torturar al más débil. No solamente eran torturas físicas, sino psicológicas. Como te podrás imaginar, estas torturas eran el pan de cada día. Y por si fuera poco, la Santa Muerte, o la muerte conocida, era el dios de cada uno de ellos. Si quiero terminar con este video, yo creo que será con una reflexión que tú mismo o la persona que esté escuchando esto se lleve para su casa. Las peores historias de terror son aquellas que están basadas en hechos reales. Yo personalmente pienso que nosotros como personas creamos el más peor infierno conocido. No se necesita un infierno como lo describen las religiones, con fuego y eternidad, sino un lugar como este, el penal del Topo Chico, es el lugar indicado para referirnos al infierno humano. Para acabar ya con todo esto, te puedo seguir contando más historias de terror, contadas por guardias de seguridad o por reos. Pero dejaré a tu imaginación de cómo serán esas historias reales, de cómo será la vida de cada uno de ellos, o más bien de cómo fue la vida de uno de esas personas, que durante 70 años ha durado este lugar, y durante 70 años el infierno ha estado abierto en las puertas de cada quien que se atreve a cruzar. Por eso, como vuelvo a decir, el peor infierno es el que el humano crea. Has sintonizado Surd Horror. Y nos vemos en otro próximo video.